Buenas chicos, soy la profe Charlotte y le vengo a hacer una retroalimentación de la guía del retorno a la democracia y que era la guía número uno y su objetivo era analizar fuentes de información escrita sobre actores del retorno a la democracia en Chile, argumentando y comunicando de forma escrita los resultados de su lectura. La primera, en esta forma de hacer retroalimentación, vamos a hacer referencia solamente a las cosas que yo encontré que tuvieron debilidades, ¿ya? Que principalmente fueron: identifica el tema de las fuentes y su contexto histórico, que era la pregunta uno, en donde ustedes no hicieron mucha referencia al tema principal, sino que algunos se fueron a las ramas, otros explicaron cosas, buscaron por ahí información y los felicito por ello, igualmente porque demuestra interés. Tenemos que el tema principal de la fuente es la opinión de los personajes relevantes dentro del proceso de retorno a la democracia, siendo la uno y la 2 don Augusto Pinochet y la 3 don Patricio Elwin. ¿Ya? El contexto de las fuentes 1 y 2 es la campaña del sí dentro del plebiscito de 1988 y el contexto de la fuente 2 es el retorno a la democracia tras la toma de poder de Patricio Elwin como presidente de Chile. Destaco que algunos lo dividieron, otros lo dijeron la respuesta dentro del mismo contexto, pero concordaban en la respuesta. Pero habían unas diferencias en cuanto a qué es el tema y cuál es el contexto. El contexto histórico es el momento que están viviendo los personajes, que están viviendo la experiencia, que están relatando a través de esta fuente, ¿ya? Tenemos acá los dos personajes explícitamente en el contexto 2, ¿ya? Porque en el contexto 2 es cuando ya se hacen elecciones y sale vencedor el señor Patricio Elwin, que lo podemos ver a mano izquierda, y a mano derecha vemos al señor Augusto Pinochet Ugarte, ¿ya? Que fue presidente de Chile, entre comillas, entre 1973 y 1990, ¿ya? Vemos al fondo la moneda con su bandera izada para que ustedes más o menos tengan esa referencia. Otra pregunta que tuvieron algunas dificultades es analizar y sintetizar las fuentes históricas, ¿ya? Que se le entregó este cuadrito para que definieran bajo los siguientes criterios. Criterio de los discursos de Augusto Pinochet, que era el 1 y 2, que usted tenía que indicar cuál era la idea principal de ese discurso, de los discursos de ambos, y cuál era la intencionalidad de don señor Augusto Pinochet al imprimir esa información. Acá les voy a poner unas imágenes para que ustedes se hagan una referencia a lo que él apuntaba. Tenemos que él era de la opción sí, que fue este proceso que se llama plebiscito de 1988, en donde se dio la opción de elegir entre el sí y el no. ¿Qué era el sí? El sí era la franja o campaña política en pro de que el señor Augusto Pinochet siguiera siendo presidente de Chile, y su eslogan era: si yo gobierno, usted gobierna, ¿ya? Según él, bajo los argumentos que era la idea principal, ¿ya? Tenemos que era mencionar durante su idea principal las características negativas de la alianza política del no, que en este momento solamente mencionó a dos partidos de los cuales componían esta alianza, que es la Democracia Cristiana y los socialistas, y el peligro de su elección. La otra franja, que era el no, era la franja que quería una elección política para elegir un nuevo presidente, ¿ya? Teniendo en cuenta que Augusto Pinochet fue elegido como presidente como tal a través de un proceso eleccionario, es una reflexión que vamos a ver más adelante, y que él hizo a través de un plebiscito en 1980, que se hizo una constitución que la vamos a ver este año con mayor profundización en la unidad 1 de este año, que viene en una guía de ahí un poquito más, ¿ya? La guía 4 o 5 va a tratarse de eso, ¿ya? ¿Cuál es la intencionalidad del orador acá? ¿Cuál es la intención de don Augusto Pinochet a través de su discurso o de sus alocuciones? Es que los ciudadanos votaran la opción sí, a partir de los antecedentes negativos que les puso de la otra franja electoral, que era el no, que estaba compuesta por la Democracia Cristiana, el socialista, por el Partido por la Democracia, los comunistas, los radicales, todos. La mayoría estaban de la parte como más de izquierda, estaban con el no, y los de derecha, que es la Renovación Nacional y la UDI, eran para el otro lado, que eran la franja del sí, ¿ya? Después dice: analiza y sintetiza las fuentes históricas. Acá ustedes tenían que, en el discurso de Patricio Elwin, en este caso con los criterios dados, su idea principal era, acá vemos una fotito que yo les pongo también, comparto para que se hagan una idea. Este es el momento
en que él esgrime este discurso. De hecho, esta imagen hace alusión a ese discurso que él hace un 12 de marzo de 1990, justo un día después de él tomar el poder. ¿Cuál era la idea principal de su discurso? Dice acá, civiles o militares, Chile es uno solo. Eso es un pedacito de lo que él dice. La idea principal llama a la unidad nacional. En palabras bien simples, trae el retorno a la democracia. Es un nunca más, y lo menciona, ¿ya? Él hace alusión a un pasado. Nosotros tenemos que ser capaces de, con este texto, de hacer referencia al proceso anterior que hemos visto. De hecho, esta guía invita a recordar lo que vimos antes, ¿ya? ¿Cuál era la intencionalidad del orador? Se desprende dentro de la idea principal, que es un discurso motivacional principalmente, que apunta a la colaboración de todos los chilenos, sin mirar al pasado, y la reconciliación nacional, que era uno de los elementos fundamentales de su gobierno, que era poder juntar a los 16 años de gobierno de Pinochet con el gobierno de la democracia, ¿ya? Teniéndose en cuenta, otra de las preguntas que les costó más o menos a que es, por ejemplo, a lo que hace referencia a los discursos respecto a algunos temas particulares. Por ejemplo, cuando Augusto Pinochet se refiere al enemigo de la libertad que ayer sembró la violencia, el caos y el temor. Acá usted tiene que hacer referencia. Pinochet no menciona algunos elementos, sí, claramente algunos elementos negativos de la franja del no, pero no menciona cuáles, pero son implícitos. ¿Qué quiere decir implícitos? Que él hace referencia a un pasado reciente, y este pasado reciente ustedes tienen que ser, o tenían que ser capaces a través de esta pregunta, de hacer un nexo, es decir, si Pinochet, ¿de qué estará hablando? ¿Y de qué estaba hablando Pinochet? Del gobierno de Allende. Ese era un gobierno anterior a él, que terminó en 1973, ¿ya? Él hace referencia a todos los elementos negativos que ellos justifican, porque acuérdense que lo vimos el año pasado, justifican el golpe de Estado. Por ejemplo, que era estas notas de prensa que decían que en Chile había un gran desabastecimiento, que se necesitaba una dictadura económica en ese momento del gobierno de Allende, que faltaban alimentos, ¿cierto? La gente tenía un gran desabastecimiento de alimentos, en donde no había leche, no había té, no había aceite, no había azúcar. Y esa era la verdad que según ellos defendían que fue el justificativo para el golpe de Estado. Nunca olviden eso. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿al qué se refiere Augusto Pinochet con el enemigo de la libertad que allí sembró la violencia, el caos y el temor? Hace referencia al pasado, al gobierno anterior a él. ¿Y cuál era el gobierno que estaba antes que él? El gobierno de Allende. Y todos estos elementos que nosotros conocimos, que en clase lo vimos como elementos de desorganización social, polarización política, económica y social que se dieron durante el gobierno de Allende, ¿ya? Y que según él justificaron el golpe de Estado. Otra pregunta que tuvieron harta dificultad eran qué elementos característicos de la experiencia histórica reciente evocaba Patricio Aylwin a través de sus palabras. Nuevamente, acá la pregunta no era referente al mismo texto, sino que ustedes tenían que ser capaces de... A esto se refiere. Es implícito lo que él dice. ¿Qué quiere decir implícito? Que no lo dice, pero hace referencia a un pasado. ¿Y cuál era el pasado reciente del gobierno de Patricio Aylwin? Si el de Pinochet era el pasado reciente, el gobierno reciente antes de él era el gobierno de Allende, ¿cuál sería el de Patricio Aylwin? El gobierno de Pinochet. Entonces Aylwin a lo que hace referencia es, por ejemplo, el golpe de Estado de 1973, siendo que, si se dan cuenta, en el anterior había una nota de prensa que él decía que llamaba a que hubiera un golpe, ¿ya? Él hace referencia a eso, hace referencia a las violaciones de los derechos humanos y lo dice explícitamente. Habla de los militares, ¿cierto? Acá tenemos una fotito, una imagen de la Dirección de Inteligencia Nacional en cómo hacían torturas, ¿cierto? Acá tenemos el submarino, los tres tipos que los aplicaban, que eran hundirlos en un tarro, ¿cierto? La cabeza, una bolsa y meterlos a una tina amarrados para que no se pudieran salir y se ahogaran, ¿ya? Y otro elemento de lo que hace claramente patente Patricio Aylwin es la utilización de las fuerzas de orden en pro de represión de la gente, porque no había libertad, chiquillos. No había libertad de ir a manifestarse, como hoy en día nosotros salimos a una marcha y nos conducen los carabineros, ¿cierto? Por detrás, por delante. Y hasta cierto punto, acá al menos en Vallenar. Y ustedes pueden manifestarse. En esa época, durante el gobierno de Pinochet, estaba prohibido las manifestaciones políticas en la calle, hijos. De hecho, estaba prohibida la reunión de más de 5 personas. Como hoy en día pasa con el COVID, ¿ya?
Estaba en un estado de excepción constitucional que fue fue muy permanente durante el gobierno de Pinochet. De hecho, entre 1973 y 1983 hubieron permanentemente toques de queda, ¿ya? Que es el momento que vamos a ver y después vamos a ver ya la unidad que estamos analizando, cuáles los estados de excepción constitucional que yo les voy a explicar más o menos, ¿ya? Ya, siguiendo eso, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son los elementos característicos de la historia reciente? No lo dice explícitamente, menciona algunos elementos que son los desafíos que sí que van a enfrentar, pero hace referencia a lo que estaba antes de él. La pregunta anterior y esta hacen referencia al pasado. ¿Qué cosa hace referencia? No lo dice explícitamente, pero es implícito. Me reconozco ahí que a lo mejor me fui, como dirían ustedes, en la bola, de indicar alguna pregunta que no tan explícita, ¿ya? Para la próxima todas las preguntas van a ser explícitas. Finalmente, ustedes tenían que argumentar y organizar por escrito al menos 3 razonamientos elaborados a partir de las fuentes dadas, de modo que les permita sostener una posición formulada sobre el tema. En la pregunta número 7, que era la consecuente relación, decía que ustedes dieran una opinión personal sobre los temas, ¿ya? La opinión personal tiene que estar sustentada bajo ciertos elementos que ustedes identificaron en las mismas fuentes. Esto es que esta respuesta debía entregar un sustento a tu opinión personal, ¿ya? Indicando elementos que en las fuentes aparecían. Pero en las fuentes explícitamente, igualmente pude ver, y yo creo que Diego y yo hemos sido capaces de ver que ustedes buscaron información complementaria y se felicita y se valora por ello y se destaca la investigación complementaria que realizaron porque les permitió entender mejor el proceso. No todos pusimos atención como correspondía, o bien estas 2 semanas que tuvimos clase no tuvimos clase como correspondía, ¿cierto? Así que las disculpas correspondientes, los felicito lo que lo hicieron, a los que no, pucha, pusieron atención y ya lo habíamos visto antes, ¿ya? Ya chicos, con esto doy finalización a la retroalimentación de la guía número 1. El objetivo de esta era entregar una respuesta por fin a cómo ustedes realizaron las actividades porque hasta hace poco recibimos guía 1. Con esto damos un fin a recibir guías 1. Así que, y la guía 2 también, que ahora les voy a subir un video para que vean más o menos cómo debían responder. ¿Ya? Saludos cordiales chicos, cuídense.